voy a permitir modificar un poquito la metodología de las mesas de debate que me han precedido. Y es porque las exposiciones que ustedes han escuchado en esta mañana son bastante disímiles y abordan las dos columnas, los dos ejes sobre los que se ha trabajado durante todas estas jornadas y nuestro evento principal, el Congreso Anual. Además, atendiendo a la alta especialización de mis panelistas aquí que acompañan, me parece mucho más conveniente que estudiemos y conversemos cada uno a su turno. Entonces, voy a comenzar con el tema que expuso nuestro viceministro, Derecho de los Pueblos Indígenas, Seguridad Jurídica de Tierras y Territorios Indígenas. Lo escuchaba al viceministro y nos comentaba la importancia que tiene el territorio en la vida de los pueblos indígenas, ¿no? Y esto yo lo vinculaba a una publicación que leí, no tengo claro en este momento si fue en una página web o fue en Facebook, del diario El País, ¿no? Y el diario El País comentaba, que es un diario muy prestigioso de España además, comentaba que los cambios, se habían suscitado muchos cambios en el consumo de la sociedad moderna. Y hoy en día la gente ya no tiene interés por comprar cosas. Ya las cosas no se acumulan, ya no se adquieren con ánimo de permanencia. Ahora las cosas se arrendan, se rentan como y cuando uno quiere. Y que efectivamente se ha perdido cierto apego a ello. Somos entonces una sociedad de alquileres, de suscripciones, de pago por consumo determinado. Y esto, además, se ve de manera mucho más marcada en las nuevas generaciones. La parte positiva es que, claro, estamos ganando más conciencia medioambiental, pero es un cambio drástico en la forma en que nosotros nos veníamos manejando. Y además se está dando de una forma muy frenética. Ayer Rafael Meri, se me viene a la memoria en estos momentos, comentaba que efectivamente a nadie se le ocurría hoy día comprar una película, creo que ni se puede, pero una película o ahora consumimos series, ¿no? Y usábamos plataformas como el Netflix, o si queríamos escuchar una canción o un podcast, vamos a Spotify. Y si necesitamos una oficina, pues podríamos hacer uso de los servicios de coworking. Y si necesitamos un hospedaje, nos vamos a ir a una página como Airbnb. Y además alquilamos scooter, bicicletas, es decir, que siempre nuestra vinculación es temporal y no necesariamente con ánimos de permanencia. Creo que esto ha llegado hasta las relaciones interpersonales, ¿no? Hasta las relaciones sentimentales, ¿no? Como que la institución del matrimonio está ahora un poquito postergada y aparecen figuras como los amigos con derechos, los salientes, cosas, ¿no? La tendencia es irreversible y se dice que estas son apenas las primeras etapas, que esto va a ser un fenómeno que va a ser una vorágine. Y que todo esto determina que la propiedad está pasando de moda y que lo duradero ha cedido el paso a lo efímero, ¿no? Y fíjense ustedes, toda esta introducción para decirle qué distinta es la situación y la relación entre los pueblos indígenas y su territorio. Y entendido territorio en el concepto de no tierra únicamente, porque la tierra la relacionamos más con superficie geográfica, con espacio jurisdiccional. Acá estamos hablando, además, de un sistema de recursos que los pueblos indígenas salvaguardan, que como sujeto colectivo de derechos, y hoy escuchamos eso al vice, defienden, y además que cautelan para toda la humanidad. No se nos puede ocurrir pues que un árbol recurra ante las autoridades o que un río que es contaminado o que le cambian abruptamente el cauce presente una demanda. Ese rol lo están asumiendo con mucho compromiso, con mucha voluntad nuestros pueblos indígenas. Y sin embargo, vemos que avanza el siglo XXI
Y la lucha de los pueblos indígenas por el respeto a sus derechos y sobre todo a sus derechos territoriales todavía está en camino. Hay algunos avances, sobre todo normativos, algunas constituciones ya recogen este derecho, hay una fórmula legal, pero la incongruencia, la inconsistencia es que al momento en que se diseñan políticas económicas, ellas no van de la mano con esas buenas intenciones. Entonces hay un trabajo arduo que el Estado tiene que identificar en cuanto a necesidades, en cuanto a intereses y tiene que conciliar. Pero que lo otro es lesivo de los derechos y además genera conflictos como los que se han dado en nuestro país y que todos conocemos. Desde la SUNARP hemos tratado de hacer algún trabajo esforzado, ciertamente loable, para ayudar en la protección de estos derechos indígenas y sobre todo para impulsar su reconocimiento oficial. Para todos los que estamos en esta sala, que somos muchos integrantes del sistema registral, es conocido que hemos producido guías generales que permiten a estos colectivos poder seguir de manera mucho más fácil los procedimientos de inscripción. Así, por ejemplo, tenemos la guía de comunidades nativas, la guía de comunidades campesinas y además la guía de rondas campesinas, porque, como lo escucharon también al viceministro, las rondas campesinas, al ser órgano de policía de las comunidades y tener protección constitucional, merecían también nuestro apoyo y nuestro impulso hacia su formalización. Las rondas, además, tienen un rol muy importante en la seguridad del país y por ello nosotros no podemos fomentar, pero sí hicimos un estudio de costo-beneficio lo más conveniente y gracias a una decisión del Ministerio de Justicia se logró la exoneración por todo concepto, para todo acto que implique su formalización, ¿no? Por lo menos el reconocimiento, juntas directivas, estatutos, están exonerados de pago y tienen además un plazo preferencial para su atención. Además de ello, desde nuestras actividades de inclusión registral, nuestra inclusión social, hemos trabajado unas actividades de acompañamiento con las comunidades a fin de que ellos puedan concretar sus inscripciones mediante nuestro apoyo, mediante nuestra asesoría, nuestro patrocinio. Y tengo algunas datas, algunas cifras que permiten evidenciar ese trabajo. Durante el año en lo que va, se han realizado 21 talleres de comunidades nativas, lo que se traduce en 746 beneficiados, los que se han dado con mayor énfasis en el departamento de San Martín, bajo el liderazgo del doctor Urueta, en el departamento de Loreto, bajo el liderazgo de la doctora Sandoval, en Ucayali, liderados por el doctor Carrasco. Mejores cifras tengo para comunidades campesinas, donde hemos trabajado 69 talleres y la cifra de beneficiados llega a 3.478. En este caso se ha trabajado con el departamento de Ancash, dirigido por el doctor Huanca, en Cusco con el doctor Breno Alzamora y en Ayacucho con la doctora Sandra Canales. En materia de rondas, también hemos hecho un trabajo digno de reconocimiento. 34 talleres y 1.240 beneficiarios. Por supuesto, tratándose de rondas campesinas, tendríamos que tener presencia donde surgen las instituciones ronderiles. Cajamarca con la doctora Petronila Collao, Piura con el doctor Quilcate, Trujillo con el doctor Cornejo y Puno con el doctor Silva. Y los menciono porque esto es un trabajo extraordinario, además de la demanda altísima de servicios que tenemos, y ellos son los que ejecutan este gran trabajo. Bueno, pero la falta de reconocimiento pasa por una serie de obstáculos que exceden al registro. Y creo que mi amigo y mi profesor Roger Runril tiene toda la autoridad para comentarnos al respecto, así que te dejo en el uso de la palabra, Roger. Gracias. En primer lugar, quiero saludar a la señora ministra de Justicia, doctora Ana Teresa Revilla Vergara,
al doctor Manuel Montes Boza, de la SUNAR, y a los expositores, entrañable amigo Daniel Sánchez Velázquez. Su conferencia me dejó sin palabras, ya no sé qué voy a decir como comentario, y también al doctor Sabene, el notable especialista registral. La Amazonía, estamos en la Amazonía, quiero también expresar mi saludo a los Pano. Es la tierra ancestral de los Pano, o sea, los Shipío, Conibo, Xetebo, Ine, Murunagua, Yaminagua, etc. Y esta ciudad, el lugar donde estamos, no se llamaba Pucallpa, o sea, Tierra Roja, sino Mayuxin, Tierra del Diablo. Pero ese nombre venía de una estrategia geopolítica de los Pano contra los otros indios. Bien, la Amazonía es en el siglo XXI, o sea, ahora, un símbolo civilizatorio, sin ninguna duda. Y los pueblos indígenas, sus defensores. Cuando hablo de la Amazonía como un símbolo civilizatorio, estoy hablando de una región, de una cuenca, de un continente que tiene la mayor cantidad de agua del planeta, que tiene la mayor biodiversidad, que tiene civilizaciones indígenas sin las cuales es imposible construir un desarrollo, en este caso en el Perú. Y hablo de los pueblos indígenas como los protagonistas centrales. Recuerden ustedes que en el siglo XIX y XX la lógica, la lucha política, filosófica, tenía una centralidad. Esa centralidad era el Estado. Se trataba de construir, cuando revisan todos los economistas, Marx incluso, se trataba de construir una sociedad justa, equitativa, inclusiva. Esa era la lucha. Y los protagonistas de esa lucha eran los obreros. Hoy en día, si bien es cierto que la centralidad sigue siendo la justicia social, pero la más importante centralidad hoy día es la defensa de la madre naturaleza. Los protagonistas de esa nueva centralidad son los pueblos indígenas, no los obreros, sino los pueblos indígenas. Quiero señalar que en este momento, por ejemplo, hay dos extraordinarios descubrimientos que avalan lo que acabo de decir. Las investigaciones científicas que se han hecho en la Amazonía en los últimos años revelan que la Amazonía es una fábrica de agua, la fábrica de agua dulce más grande del planeta. No habría civilización incaica ni preincaica, no habría glaciares ni ríos en los Andes, ni bofedales, si no hubiera el bosque amazónico. Más adelante, si hay tiempo, puedo explicar en detalle. Cada árbol de la Amazonía produce 1000 litros de agua al día. Y si ustedes cuentan los 700 billones de árboles que hay en una superficie de 5 millones de kilómetros cuadrados, al día suben a la atmósfera 20.000 millones de toneladas métricas de agua dulce. Esa es el agua que alimenta, que sacia la sed del Perú. Si el bosque amazónico desaparece, se calcula que puede desaparecer en 5 o 10 años, no habrá agua para el Perú. Por eso digo que la Amazonía es el símbolo de la lucha civilizatoria en el siglo XXI. La agenda de los pueblos indígenas, yo soy presidente de Chirapa, del Centro de Culturas Indígenas del Perú, y como tal he podido estar en los 2 últimos años en muchas reuniones internacionales. En Temuco con los indígenas mapuche, en México, en Oaxaca con los zapotecos, en fin. En todos los casos, en todas las ocasiones, en todas las reuniones, el pronunciamiento principal de los pueblos indígenas es tierra y territorio y cambio climático. ¿Por qué tierra y territorio? Porque sin tierra y territorio
no hay pueblos indígenas. Hay parias. No hay pueblos indígenas. Entonces, hace poco estuve en Cusco en el encuentro sobre lenguas indígenas, revitalización de lenguas indígenas, y ahí se habló sobre el punto. Es cierto que para defender las lenguas es necesario sistemas tecnológicos, educativos, transferencia de conocimientos de la familia, etc. Pero lo fundamental para que un pueblo tenga tierra y territorio es su tierra. Sin tierra no hay comida, no hay bienes, no hay dioses, no hay cultura, no hay identidades. Por eso la agenda fundamental ahora de los pueblos indígenas es tierra y territorio. Y la tierra y territorio no solamente es la territorialidad física, no, la territorialidad espiritual. Por ejemplo, la minería petrolera entre los Abajún y Huampis, entre los jíbaro, está matando a la diosa Nucuy. La diosa Nucuy es la diosa que ha creado la yuca, ha creado las herramientas. A propósito, en la Amazonía, todas las creadoras son mujeres. Hay una percepción matriarcal, no patriarcal, entre los pueblos indígenas. Entonces, la actividad petrolera está matando a Nucuy. Y al matar a Nucuy mueren las identidades, muere la ética, mueren los valores, muere todo. En consecuencia, a una territorialidad física donde se producen los alimentos, las medicinas, hay una territorialidad espiritual. Quiero decir además lo que ha mencionado el doctor Sánchez Velázquez, su conferencia ha sido muy rica en puntualizaciones. Pero como no hay tiempo para dedicarle a cada uno de los puntos extraordinarios de su brillante análisis, quiero señalar que en el Perú, todos los problemas que ha mencionado, casi todos, tienen una causa estructural. El Perú tiene una enorme fractura. El Perú como nación, como ustedes saben, es una nación multilingüe, multicultural y multiétnica. El Perú como nación. El Perú como Estado es un Estado monocultural de origen colonial. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando los jueces y fiscales juzgan a los pueblos indígenas, hay como 400 en ese momento en las cárceles. No conocen el derecho constitucionario. O sea, juzgan desde el derecho positivo de origen romano. Por lo tanto, ahí hay que hacer una profunda modificación. Tiene que haber una interculturalidad muy profunda. Yo he sido asesor de Duberlí Rodríguez Tineo, del presidente del Poder Judicial, y en todas las reuniones que asistíamos sobre justicia intercultural había esas quejas, estas protestas de los pueblos indígenas. Los jueces simplemente no entienden por qué un indígena no corta un árbol, por qué hace tal o cual cosa. Entonces se necesita una profunda reforma de este Estado neocolonial a fin de que este Estado sea un Estado funcional a la nación que tenemos. La fractura que acabamos de ver en los análisis viene de ahí. El racismo, el desprecio, la marginalidad, la falta de entendimiento de los pueblos indígenas. Y lo que digo en justicia también hay en la economía, hay en la salud, etc. Yo estoy planteando, por ejemplo, un nuevo código, un nuevo canon literario para la Amazonía, para el mundo andino-amazónico. Usted me dirá, un canon literario, ¿por qué? Porque ustedes han leído a Aníbal Quijano. El Perú, si bien es cierto que va a celebrar su independencia, el bicentenario de su independencia el 2021, el Perú, su pensamiento, su subjetividad, su manera de ver las cosas es eurocéntrica, es occidental. Y todos los problemas que hemos analizado acá vienen de esa concepción eurocéntrica. No hemos adaptado
impregnado nuestro pensamiento, nuestros saberes, nuestra matriz cultural. Les voy a decir un ejemplo. Ustedes, como son lectores seguramente, ustedes han leído los cuentos de Perrault, han leído los cuentos de Andersen, los hermanos Grimm, etc. ¿Qué cosa es la naturaleza, el bosque en esos cuentos de estos escritores europeos? El bosque es el infierno. Ahí habitan las brujas, el lobo, las enfermedades. ¿Qué cosa es el bosque, la naturaleza para los pueblos indígenas? La madre. Ahí están sus dioses, están sus bienes. En consecuencia, nosotros seguimos escribiendo desde esa concepción absolutamente eurocéntrica, ajena a nuestra realidad. Es por esa razón que yo estoy planteando un nuevo canon literario en el Perú. El pensamiento indígena. Tengo que ser muy respetuoso del tiempo porque el tiempo es el único recurso no renovable. Y yo soy ambientalista. Cierro esta reflexión con lo siguiente. ¿Qué cosa piensan los pueblos indígenas sobre la naturaleza? Es la madre, a la madre hay que protegerla, cuidarla, amarla. Si hay que salir de casa, hay que pedirle permiso a la madre, ¿no? Para el pensamiento indígena, a diferencia de este pensamiento antropocéntrico, patriarcalista, que genera crímenes en el Perú, para los pueblos indígenas el mundo es cosmocéntrico, no antropocéntrico. Todo está relacionado, todo depende del otro. Hay una concepción panteísta y animista. Hay una concepción espiritual. Para el pensamiento indígena no hay la acumulación. 1% ricos tienen toda la riqueza de Estados Unidos. Para el pensamiento indígena hay lo que se llama la reciprocidad. Lo que es mío es tuyo, lo distribuyo. Para el pensamiento indígena, el tiempo no es lineal como Occidente, el tiempo es circular. Y es circular el tiempo realmente, cuando ustedes empiezan a pensar de cómo regresa el tiempo. Y finalmente, para los pueblos indígenas, el futuro no está adelante, está atrás, porque atrás está el pensamiento, está la memoria, está la tradición, la historia, todo. Occidente ya no tiene futuro porque ha borrado su pasado. Entonces, el pensamiento más moderno, más sostenible que hoy hay sobre la tierra es el pensamiento indígena. Si ustedes comparan este pensamiento con el pensamiento materialista desde la época de Sócrates, Pitágoras, Bacon, Descartes, etcétera, que creen que la naturaleza es un bien de renta, un insumo, hay que utilizar, saquear, matarlo si es posible para sacarle sus riquezas. ¿Quién tiene el pensamiento moderno? ¿Qué pensamiento, qué alternativa? ¿Quién puede construir una nueva utopía social en el siglo XXI? Pueblos indígenas. ¿Ya? Este es el pensamiento evidentemente ligado, asociado, articulado a lo mejor del pensamiento occidental. Bien, por esa razón no les pido que levanten la mano quienes quieren ser indígenas, porque todos quieren ser indígenas en este momento. Gracias. Gracias. Y como se trata de racionalizar nuestro recurso no renovable, también vamos a ser un tanto breves para abordar nuestro segundo tema, que es modernización e informatización de los registros inmobiliarios en un indispensable equilibrio en la seguridad jurídica. Ello a propósito de que en nuestro país se vienen dando una serie de normas un poco disruptivas y que tienen cierta inspiración anglosajona que parece que pretenden y tienen como objetivos muy cercanos el reducir plazos y el de simplificar, así es como las etiquetan a este tipo de normas, es a través del uso de la tecnología, obviando a lo mejor así algunas fases del proceso.
La tecnología es buena, la tecnología es sumamente útil para esos objetivos. Y ahora que escuchaba a Sebastián, y él iba explicando, y inclusive discrepo del tema del protocolo electrónico, pero iba oyéndolo, no pensé que iba a terminar haciendo esa comparación, o sí, ese paralelo entre lo que es la seguridad informática y la seguridad jurídica. Pero sí coincido en que la seguridad informática es una seguridad que está al servicio de la seguridad jurídica, que ya lleva otros elementos que no son elementos de carácter eminentemente técnicos, sino por el contrario, hablamos aquí de valoración, de ponderación. Y sobre ese tema quiero escuchar la palabra autorizada de nuestro registrador y amigo Sergio Saavedra. Muchísimas gracias. Señora ministra, señor viceministro, señor superintendente, muchas gracias. Es difícil hablar de cosas tan materialistas, ¿no? Tan materiales después de escuchar palabras tan bonitas y tan espirituales. Bueno, me toca. Yo tengo muchas cosas que decir sobre nuevas tecnologías. Tengo tantas cosas que decir que, como Diego Simeone decía, ¿no? Tendría que salir con la tarjeta amarilla de Carmen desde el vestuario. Tantas cosas que decir que mi amigo Sebastián me pidió que escribiera hace un mes sobre nuevas tecnologías y me puse a escribir, y cuando levanté la cabeza del ordenador llevaba 100 folios, ¿no? O sea, todavía no había empezado a hablar, ¿no? Digo, bueno. Lo primero que quiero decir es que yo realmente soy de los que creen que las máquinas nos sustituirán totalmente. O sea, creo que la especie humana va a quedar extinguida por las máquinas, me parece, con el ritmo que llevamos. Y creo que esto es una cosa que tiene que entrar ya en la agenda global, igual que medio ambiente. Creo que son 2 de las 3 cosas por las que la especie humana se extinguirá en breve. Esto es una exageración, pero yo lo siento, lo pienso. Y lo piensan muchos antropólogos, lo piensa mucha gente, astrofísicos. Es decir, no solamente una cosa de ciencia ficción. Yo creo que tenemos que realmente reflexionar sobre los peligros de las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, esto es lo que me hace ser tan equilibrado como pide Sebastián. Es decir, yo no creo que haya nada que las máquinas no puedan hacer, con lo cual es muy importante tenerlas en cuenta y utilizarlas, ¿no? Lo que sí creo es que primero hay que buscar qué problema queremos resolver. Lo primero que creo que hay que hacer es eso, es decir, ¿qué problema tenemos? Y entonces ver si la tecnología, qué tecnología, es la solución para ese problema. Lo que no vale es decir, oye, ¿qué tecnología más buena? A ver cómo encontramos un problema que resolver, porque es que está tan de moda que tenemos necesariamente que implementar esta tecnología o nos quedaremos atrasados en el mundo, ¿no? Esa es una visión que yo creo que no es la correcta. A mí me apasionan las nuevas tecnologías. De hecho, los registradores españoles creo que somos pioneros en nuevas tecnologías, y estos problemas que queríamos resolver van apareciendo a lo largo de los años y, por ejemplo, proporcionar información a cualquier lugar del mundo en horas. Lo resolvemos con Flotti en el año 1990. Desde hace 30 años ya teníamos publicidad telemática. Y en cuanto a presentación telemática, hace 15, en 2005, resolvimos el problema de la presentación telemática, porque había un problema, efectivamente, de prioridad que ha anunciado perfectamente Sebastián. Creo que estos problemas, las tecnologías han servido para resolverlos, ¿no? Por ahí voy un poco, no tanto por la idea de encontrar tecnologías que aplicar de alguna manera para modernizarnos sin más, ¿no? En el ámbito de los registros, la sustitución del modelo de registros por otros modelos, en particular por blockchain, se viene hablando mucho de esto, y el tiempo que tengo es tan limitado que no voy a entrar en profundidad en la cuestión. Pero sí digo que realmente me parece que quien dice que los registros de la propiedad fuertes, registros de derechos, registros de la propiedad como el que existe en Perú o como el que existe en mi país, sea sustituido por blockchain, es no saber lo que es blockchain o no saber lo que es el registro de la propiedad. Es decir, el registro, cuando se dice que es una base de datos, pues efectivamente es una base de datos, pero es mucho más que una base de datos. Es una institución. Es una institución que está destinada a proporcionar seguridad jurídica. Y esto es un valor extraordinariamente importante para una sociedad. No hay que desconocerlo ni desmerecerlo. Entonces, claro, cuando a mí me dicen que hay que simplificar las cosas, ¿no? Como dice Raquel, pues vamos a simplificarlo todo para que las máquinas lo puedan hacer. Entonces estamos dando pasos hacia atrás. Si las cosas no son capaces las máquinas de hacerlas, simplificamos los procesos, simplificamos el algoritmo y entonces nos cargamos trámites que son imprescindibles para poder ir más rápido, para ser más eficientes, ¿no? Se fija uno mucho en la eficiencia, en la utilización del menor número de recursos posible, ¿no? Lo más importante es la eficacia, no es la eficiencia. La eficacia es la habilidad que tiene un proceso de alcanzar el resultado esperado. Y esto es lo más importante, esto es imprescindible, no es algo baladí. La eficiencia viene después, naturalmente, ¿no?
Entonces, bueno, yo digo que esta simplificación, y para ello se utilizan algunas de las nuevas tecnologías, como por ejemplo los smart contracts, son equivocadas y creo que tenemos que vigilarlas, ¿no? Para mí smart contract es un vocablo doblemente equivocado, porque los smart contracts ni son inteligentes ni son contratos. Lo primero que pasa es que son agentes, no son mecanismos o procedimientos, no son un contrato. Son agentes en el sentido de que producen la ejecución inmediata de una serie de cláusulas que vienen preestablecidas y vienen grabadas en código. Y no son inteligentes porque son todo lo contrario inteligentes. Es decir, los formularios solo funcionan mientras las condiciones son lo suficientemente sencillas. ¿Vale? De momento, vuelvo a decir que estoy convencido de que llegarán estas tecnologías, muchas de ellas, a sustituir, no ya el registro de la propiedad, muchísimas funciones humanas, pero de momento no. De momento no podemos arreglar lo que no está roto. Y llamar contrato inteligente a los smart contracts, yo creo que es como llamar un virtuoso intérprete a un carrusel. ¿Saben cuáles son los antecedentes originarios de los smart contracts? Las máquinas expendedoras. Las máquinas expendedoras de tabaco o de chicles en las fábricas de finales del siglo XIX en Estados Unidos. Es un mecanismo tan sencillo que hasta un amasijo de hierros lo puede comprender. Si meto un token, llamadas fichas, que venían a ser intercambiadas monedas por estas fichas para poder utilizar en las máquinas, si meto un token, se acciona un mecanismo por el cual una manivela da lugar a que un resorte active el depósito por el que cae el paquete de tabaco. Y tan sencillo como eso. Eso es un contrato entre una persona y una máquina, ¿no? Bueno, pues realmente no es exactamente esto. Y lo más importante, ¿qué ocurre cuando a alguien se le ocurre, en el caso, por ejemplo, del Estado, decir que no se puede proporcionar tabaco a menores de edad? ¿La máquina es capaz de entender esto? Aquí es donde estamos en la misma onda, evidentemente, Sebastián y bueno, tantas otras personas que estamos hablando del tema, ¿no? La sustitución de los humanos no siempre es fácil. De hecho, todavía es muy difícil en muchísimas situaciones, y más en la situación de la seguridad jurídica. Yo advierto sobre el peligro que existe. Has mencionado la influencia anglosajona. Hay ciertas influencias en el mundo que están trayendo esta ola de modernización, y explicando que lo que tenemos que hacer es modernizarnos a toda costa, y si no, nos quedamos atrás. O mejor dicho, vaya usted a la vanguardia y sea el primero que establezca blockchain o establezca nuevas tecnologías, en vez de ver el problema que hay. Y en ello yo reconozco el mito o el cuento. El profesor Roger Tan hablaba de los cuentos. Es un cuento de Andersen, aunque es un cuento mucho más primitivo, que existe en las culturas indígenas ya y que Andersen lo plasmó, el cuento del nuevo traje del emperador. ¿Conocen la historia, no? O sea, es ese cuento en el que unos timadores a un rey que estaba obsesionado por las vestimentas le llegan y le dicen: Majestad, tenemos el traje más maravilloso que jamás haya vestido un monarca, pero está hecho con una tela que tiene una particularidad, y es ser la tela que solamente los más inteligentes, solamente los más genios, las personas más avispadas, más hábiles son capaces de ver. La gente estúpida no ve la tela. La gente que no entiende de vestidos no ve esta tela. Entonces, claro, los timadores, Luigi y Guido, no sé por qué las personas que hacen cosas malas son italianos siempre, ¿no? Le ponen así los dedos al monarca, el monarca se viste con nada y entonces sale a una procesión a enseñar su maravilloso vestido. Todo el reino estaba prevenido de que era una tela que solo los más inteligentes podían ver, con lo cual nadie reconocía que no viera la tela, ¿no? Hasta que al final un niño le dice: pero si va desnudo. Claro, pues a mí con blockchain me pasa eso. Yo me he leído todos los libros en 3 idiomas que he encontrado, que se han escrito en los últimos 2 años sobre blockchain, y no lo veo. O sea, no lo veo, y no me traten de convencer de que hay tela. De momento no lo veo. Ya la habrá, pero de momento no hay tela. Entonces, tengan ustedes cuidado, porque a mí no me importa acusar con el dedo a las personas. Creo que hay intereses aquí muy claros, ¿no? Si destruimos la seguridad jurídica, viene la inseguridad jurídica. Contra la seguridad jurídica preventiva, yo creo que viene la inseguridad jurídica premeditada. Premeditada porque es intencionada. Y va dirigida por aquellas personas que quieren inseguridad. ¿Por qué? Porque se lucran con ella. Es decir, porque venden servicios de asesoría, porque venden litigación, porque venden seguros de títulos, porque venden mecanismos que de alguna manera solucionen el problema de la inseguridad jurídica. Y también, por qué no decirlo, empresas tecnológicas que vienen como los timadores a vender a los países el grado máximo de modernización posible. Quiero prevenirles contra ello, igual que lo hago en otros foros, y bueno, voy a seguir leyendo a ver si por fin veo la tela. Y, en fin, una vez más, muchas gracias a todos por el placer que me dan de estar aquí.
casi concluyendo, tenemos que establecer por qué determinamos que este Congreso abordara estos dos temas que pareciera son polarizados. Por un lado, la modernización, la informatización, la tecnología, y de otro lado, los derechos de los pueblos indígenas y su labor de tutela de los recursos naturales y de la conservación del medio ambiente. Y esa tarea de engarzar ambos temas se la voy a dejar a Miguel Cavero. Bien, muchas gracias a la SUNAR por la invitación, a la persona del superintendente, felicitar por estas iniciativas, saludar la presencia de la señora ministra y del viceministro, saludarlos a todos en el auditorio. Sí, verdaderamente es un desafío lo que me plantea mi estimada Raquel, pero vamos a tratar de hacerlo. Hablar de registro frente a tecnologías es hablar de información, recursos. Información que ya hemos visto puede y viene normalmente del usuario y no necesariamente es de calidad. Conversábamos ayer con Diego de qué posibilidad habría de que el usuario entregue la información y los registradores la utilicen y se cuelguen de ella y generen los actos. Pero yo le comentaba, ¿se hace de alguna manera eso en el Perú con la intervención de los verificadores, tanto catastrales a nivel nacional como los responsables que actúan en zonas urbanas? Pero ¿qué pasaría si le dejamos toda la responsabilidad al ciudadano de que entregue la información que va a copiar el registro o los registros públicos? ¿Qué pasaría si dejamos en manos de la ciudadanía y el registro se convierte en un mero repositor? Ya han hablado de blockchain, ¿no? El registro sería un mero repositor de información, ¿no? Repositorio de información y no actuaría. Y eso no suple al criterio del funcionario registral. Yo estoy en contra en principio. Y cuando hablamos también de registro frente a tecnologías, repito, hablamos de recursos humanos. Estoy convencido que el recurso humano que tiene el sistema registral, además del logístico que nos han demostrado hoy día, es fundamental. En cualquier organización gubernamental o no gubernamental, el recurso humano, la inversión en su capacitación es clave. Recurso humano que sigue capacitándose y que proyecta el conocimiento, como en estos foros, hacia la sociedad, hacia el operador. Y yo discrepo cuando dicen que el sistema registral es solamente los jefes o los funcionarios. Perdónenme si me estoy equivocando, creo que el sistema registral son todos, incluyendo a los ciudadanos, a los que vienen día a día, a las ventanillas, ¿no? Entonces, hay que pensar si con el tiempo esta información que tiene el registro va a requerir una validación o una intervención en campo. Hace unos días escuchaba a un registrador público en una conferencia que el registro estaba evaluando bajar a campo y validar la información que recibe. Y habría que preguntarnos, ¿el registro debe hacer eso? Tengo un registrador a mi lado, es un honor para mí. Tengo muchos registradores en la sala, tengo funcionarios jefes. Habría que preguntarse, ¿el funcionario registral en el Perú debe bajar a campo a validar información? ¿Ese debe ser su rol? ¿Debe pedir recursos? Y cuando hablo de recursos, no solamente me refiero a lo financiero, sino a logísticos para validar en campo. Ya nos habló Víctor Endo las posibilidades que hay. Modernizar los registros no es solamente dotarlos de tecnología, no es comprar 1 millón de GPS o tomar fotos con drones, no va a ser eso. Modernizar el registro supone un cambio de actitud. Es decir, estos cambios, si no se realizan, podemos tener registros irrelevantes, como dijo Rafael Meri el día de ayer, ¿no? Entonces, urge pensar, para cerrar esta parte, si el registro debe abordar o no el tema de salir, entre comillas. Quisiera que eso lo tuviéramos en cuenta. Hablar de modernización en equilibrio con la seguridad jurídica, primero es cambiar de paradigma, como ya lo señaló Sebastián. Es cambiar el chip, hablando aquí a la criolla. ¿Estamos dispuestos los operadores, los usuarios, estamos dispuestos a cambiar el chip? ¿Están dispuestos los funcionarios del Sistema Nacional de Registros Públicos a cambiar ese paradigma que han tenido por años de no ir a campo, de validar y de decir, yo me someto a eso? Normalmente uno cuando es operador externo dice, yo compro bajo la fe del registro. Y le digo también a la gente como abogado, bueno, usted compre bajo la fe del registro, pero el registro tiene lo que tiene la realidad. Yo creo que hay muchos casos que hay que cambiar. La realidad tiene que ser abordada
y eso es parte del salir del registro. Ya hemos visto campañas como Sonar en tu pueblo, la caravana de la justicia, y esto antes con las ferias de cultura registral que participé cuando trabajaba en COFOPRI, ya son indicadores de que el registro tiene que salir, porque el ciudadano necesita que salga. Y cuando hablamos de estudiar la seguridad jurídica con hechos concretos, yo me voy a permitir referirme al aspecto inmobiliario. Estamos en un país en el que la política de vivienda que está promoviendo el Estado se refiere a la densificación de las ciudades sobre la base de la verticalización. Para hablarlo en simple, una mayor construcción de edificios. Que estamos generando más propietarios, más unidades inmobiliarias, partidas registrales para cocheras, para depósitos, etc. Pero el propietario está siendo identificado, y digo identificado no porque tenga su DNI con el cual hace el acto, sino identificado. Pongo un caso concreto, las juntas de propietarios no pueden formalizarse porque la gente no le interesa ir. Independientemente de que signifique una modificación de la ley 27157, que se refiere a la propiedad horizontal, tenemos que pensar cómo hacemos para que ese ciudadano se modernice y se le dote de una tecnología para que no tenga que ir a las reuniones. Y no solo no tenga que ir porque no quiere, porque yo lo he estudiado y veo que hay mucha indiferencia del propietario. Porque no quiere ir. Y ahí hay un tema cultural al que habló el viceministro temprano. Porque hay gente que viene de ciertas zonas de Lima o del interior y está feliz con la zona común que tiene parrillada, que tiene zona de parrillas. Pero cree que el balcón es un lugar para colgar ropa. Y hay un cruce cultural. Y hay un problema, no el término que usó el profesor Unril, yo diría hay un término egocentrista en el propietario de unidad exclusiva. No quiere participar, cree que vive en su casa, quiere que vive a porte calle, y eso es enfrentar la informalidad. Y si hablamos de medio ambiente en los edificios, voy a aterrizar aún más, le preguntaría, ¿quién está controlando los residuos sólidos que se producen en las unidades exclusivas, en los edificios? A ver, los edificios habitacionales, en principio, no están cumpliendo con el artículo 36 del decreto legislativo 1278, que es la Ley de Gestión de Recursos Sólidos. Específicamente en lo que se refiere al almacenamiento. El almacenamiento está regulado por la norma técnica peruana de gestión ambiental. Esta norma regula los colores y la segregación por colores de acuerdo a su origen. Ya nos hablaba ayer Sergio Saavedra de que en España existía un certificado de eficiencia energética, si más no me equivoco. ¿Y qué tal si en el Perú, si un edificio no cumple con este sistema de identificación de los propietarios para tomar decisiones sobre zonas comunes, o mejor dicho, para aterrizar en lo que he señalado, si no cumple con tener un sistema adecuado de manejo, de segregación de los recursos sólidos que producen, en la mañana vi las estadísticas, y al 2017, según el censo, en Lima cada persona producía 600 gramos de basura diaria. No sé en este momento cuánto producimos cada uno. Creo que ya llegamos al kilo, ¿no? Por semana, por mes, imagínense. ¿Y qué tal si los edificios que no cumplen con esto son objeto de una anotación de una carga ambiental? No, ya vi ciertas caritas que creen que la carga es referida solamente al concepto técnico, ¿no? No, es que hay que cambiar pues la perspectiva. Hablar de carga ambiental, ¿no? Es decir, hay que interrumpir el esquema, lo disruptivo que hablaba Raquel es interrumpir mi día a día y pensar mecanismos disruptivos de gestión, acciones concretas en beneficio de la sociedad. Yo creo que ya no podemos hablar solamente de que el registro otorga seguridad jurídica como frase cliché, sino que yo diría gestiona la seguridad jurídica, y el concepto de gestión es más amplio, ¿no? Creo que el registro puede, el sistema puede, el personal puede, el ciudadano que va a la ventanilla puede, todos podemos como ciudadanos, ¿no? Estamos en un mes de octubre en el que la actividad ícono es la actividad del Señor de los Milagros, y creo que amerita la frase de la procesión, ¿no? Avancen, hermanos, avancen, ¿no? Gracias.
Yo quiero agradecer la concreción de las intervenciones de acá mis contertulios y a ustedes por toda su atención. Gracias.